¿Qué harías si una niña demacrada, con la mirada perdida y el estómago vacío, se acercara a ti en plena calle, con una voz apenas audible pero cargada de una extraña urgencia, te ofreciera un secreto inaudito a cambio de un simple trozo de pan? Imagina la escena. Es una tarde cualquiera en el corazón bullicioso de la ciudad, donde el ir y venir de la gente dibuja una danza indiferente. Entre la prisa de los transeúntes, un hombre, cuyo traje impecable y la seguridad en su paso delataban un estatus innegable, caminaba con la mente absorta en sus propias preocupaciones triviales, quizá los números de la bolsa o la próxima reunión de directorio. Su camino lo llevaba por una plaza concurrida, un oasis de cemento donde, a pesar del trajín, la soledad podía ser tan palpable como en un desierto. Y fue allí, entre el murmullo de las conversaciones y el eco lejano del tráfico, donde su ruta, tan predecible hasta ese momento, se vio abruptamente interceptada. No por un obstáculo físico, sino por la presencia casi etérea de una niña. Flaca, con la ropa sucia y el cabello desgreñado, era una mancha de olvido en el vibrante lienzo de la ciudad. Levantó la vista hacia el hombre, sus ojos, grandes y penetrantes a pesar de la debilidad, clavándose en él con una intensidad que no correspondía a su frágil figura. Y antes de que él pudiera siquiera registrar su presencia, la voz, un hálito de desesperación y osadía, rompió el hilo de sus pensamientos. Una voz que, con una propuesta desconcertante, estaba a punto de desviar el curso de su tarde, y quizá, el de su vida entera. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿tú le habrías escuchado o simplemente habrías seguido caminando? La pequeña figura se materializó frente a él como si hubiese surgido de la misma tierra agrietada. Su vestido, antaño de un color indefinido, ahora era un mosaico de remiendos y suciedad, colgando de su cuerpo diminuto como una mortaja. Los zapatos, si es que alguna vez los tuvo, habían sido reemplazados por unos pies descalzos y polvorientos que, a pesar de su fragilidad, se anclaban en el duro pavimento con una sorprendente firmeza. El cabello, oscuro y enmarañado, formaba un halo desordenado alrededor de un rostro cuyas facciones infantiles apenas se adivinaban bajo una capa de mugre y el rastro seco de antiguas lágrimas. Pero lo que más impactó al millonario, lo que lo detuvo en seco en medio de su prisa, fueron sus ojos. No eran los ojos de una niña cualquiera. Profundos, oscuros y hundidos, reflejaban un cansancio que superaba con creces sus pocos años de vida. En ellos no había el brillo ingenuo de la infancia, sino una sabiduría forzada por la supervivencia, una mezcla dolorosa de desesperación y una chispa increíble de valentía. Esa mirada contenía historias que ni los libros más densos podrían narrar. Los labios, agrietados por la deshidratación y el hambre, se abrieron con un esfuerzo visible, y de ellos brotó una voz que era apenas un susurro, pero que, extrañamente, era clara y directa, sin el temblor que se esperaría de alguien en su estado. «Señor», dijo con una determinación que heló la sangre al acaudalado hombre, «si me compra un pedazo de pan, le contaré un secreto que nadie más sabe». La propuesta cayó en el aire denso de la ciudad como una bofetada, una extraña mezcla de ingenuidad infantil y la desesperada negociación de alguien que ha aprendido a luchar por las migajas de la vida. Era una oferta que lo sacaba por completo de su burbuja de privilegios, una interrupción inesperada en su rutina perfectamente orquestada. El millonario, acostumbrado a que las peticiones se le hicieran con reverencia o con un propósito claro y beneficioso para sus intereses, se quedó mudo. Siendo un hombre pragmático, su primera reacción fue de asombro. Había visto muchísimas personas en la calle, mendigos, vendedores ambulantes, gente con historias tristes, pero nunca nadie se le había acercado con una propuesta tan insólita, tan descabellada y a la vez tan intrigante. Su primera inclinación, la que le dictaba la lógica capitalista y la prisa habitual de su día, hubiera sido ignorar la pequeña figura, seguir de largo, quizás murmurar una disculpa o simplemente acelerar el paso. Al fin y al cabo, había citas importantes, llamadas que hacer, imperios que mantener. Pero algo, quizás la pura audacia de la petición, o tal vez la desesperanza tan cruda que brillaba en los ojos de la niña, lo detuvo. No era compasión, al menos no en un primer instante, sino una punzada de curiosidad, fría y analítica, que se abría paso a través de su acostumbrada indiferencia. Esos ojos, a pesar de su falta de vida, tenían una intensidad que lo conectaba con algo primitivo, con la esencia más pura de la lucha por la existencia. Había una valentía desarmante en la forma en que ella, tan pequeña y vulnerable, se atrevía a interponerse en su camino, no pidiendo limosna, sino ofreciendo un intercambio. Un secreto. La palabra resonó en su mente. ¿Qué secreto podría tener una niña de la calle? La singularidad de la propuesta, la forma en que evadía la típica súplica por caridad, lo mantuvo imbuido en un momento de silencio inaudito en su vida. Era como si un pequeño imán invisible lo anclara al suelo, impidiéndole dar la espalda a esa mirada que ahora sentía que lo escrutaba no con acusación,
sino con una frágil promesa. Aquella escena, tan fuera de su zona de confort, le recordaba que el mundo no era solo la Torre de Babel de su oficina o los restaurantes de lujo que frecuentaba. ¿Ustedes habrían escuchado a esa niña? Quiero leerlos en los comentarios. Con un nudo en la garganta y la mirada aún fija en el hombre que la escuchaba, la niña comenzó a hablar. Su voz ahora era un hilo apenas audible, un susurro cargado de miedo. Le contó que no siempre había estado en la calle, que no siempre había conocido el hambre ni el frío. Hubo un tiempo, no hacía mucho, en el que su vida era diferente, normal, como la de cualquier otro niño. Tenía un hogar, pequeño pero lleno de risas y el aroma a comida casera. Sus padres trabajaban incansablemente, madrugando cada día y volviendo al anochecer con el cansancio pintado en el rostro, pero siempre con una sonrisa y una caricia para ella. Eran gente humilde, de manos callosas y espíritu fuerte, que no pedían más que la oportunidad de levantar a su familia con el sudor de su frente. Siempre pagaban sus impuestos, cada recibo, cada factura, convencidos de que cumplir con sus obligaciones era el camino para construir un futuro mejor, no solo para ellos, sino, sobre todo, para ella. Hablaban con ilusión de enviarla a la universidad, de verla crecer y convertirse en una mujer fuerte e independiente. Soñaban con un porvenir donde las dificultades que ellos enfrentaron fueran solo un lejano recuerdo para su hija. Su vida era sencilla, sí, pero estaba tejida con el hilo de la esperanza, el esfuerzo y el amor. Creían firmemente en el sistema, en las promesas de una tierra que a veces parecía ajena, pero en la que se esforzaban por integrarse y prosperar. Su rutina era un testamento a la perseverancia, una danza diaria entre el trabajo y el hogar, siempre con un ojo puesto en el colegio de la niña, en sus cuadernos y en sus sueños. Pero aquella frágil normalidad se rompió una noche. Fue un estruendo, un golpe brutal que reventó el silencio de su humilde hogar. Agentes de ICE irrumpieron en la casa sin piedad, sin previo aviso, sin siquiera una orden clara en sus manos, salvo la de la fuerza. Las luces brillantes de las linternas cegaron sus pequeños ojos, y las siluetas armadas parecían gigantes, imponentes y amenazantes. Los gritos de sus padres se mezclaron con las órdenes secas y el ruido de muebles arrastrados. La niña pudo ver el terror reflejado en los ojos de su madre, las súplicas ahogadas de su padre. Su único delito, el que les fue espetado como una condena irrevocable, radicaba en una palabra que apenas comprendía en ese momento: latinos. Como si su origen, su color de piel, el acento al hablar o el simple hecho de haber nacido al sur de una frontera invisible fuera una causa justa para arrancarles la vida que con tanto esmero habían construido. Fueron sacados de su casa con una violencia que no merecían, esposados como si fuesen criminales, y subidos a una camioneta oscura, desapareciendo la noche sin poder despedirse de ella, sin una sola palabra de consuelo o una última caricia. La niña, escondida bajo la cama, temblando, escuchó todo, cada golpe, cada grito, cada lamento ahogado, hasta que solo quedó el silencio, el vacío y el eco de las sirenas desvaneciéndose en la distancia. Y así, de un segundo a otro, de un momento a otro, la dejaron sola. Completamente sola en la inmensidad de una calle que antes era su hogar y que ahora se convertía en su cárcel y su única esperanza. Un mundo deshabitado de sus seres queridos se abriría ante sus pequeños ojos. Una realidad cruda la esperaba afuera. ¿Te imaginas vivir con ese miedo constante, con la posibilidad de que tu familia sea destrozada en cualquier momento? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esto sucede mucho más seguido de lo que crees, y afecta a miles de familias como la de esta pequeña. El millonario quedó completamente paralizado. No esperaba escuchar algo tan crudo y doloroso salir de la boca de una niña tan pequeña. Su mente voló, contrastando su propia vida, rodeada de lujos, reuniones importantes, viajes en jet privado y cenas en restaurantes exclusivos, con el infierno que acababa de describir la pequeña. Mientras él se quejaba si su café no estaba a la temperatura exacta, ella cargaba con un golpe en el alma que ningún adulto debería soportar, mucho menos una niña inocente. Reflexionó, con una punzada en el pecho, en cómo la sociedad, de una forma u otra, seguía discriminando. No importaba si era por una creencia, un acento diferente, el color de piel, o simplemente por tener padres que, como los de la niña, eran latinos y buscaban solo una vida digna. La injusticia se le presentaba de golpe, encarnada en los ojos vacíos de esa pequeña que apenas conocía, pero cuya historia ya le había calado hasta los huesos. No podía, simplemente no podía. El millonario, acostumbrado a pasar de largo ante las desgracias ajenas, a verlas como algo distante, de otro mundo, sintió como toda su armadura de indiferencia se resquebrajaba. El eco de la voz de la niña, el relato de esa noche cruel y el desgarro de una familia, resonaban en su cabeza con una fuerza inusitada. La idea de volver a su rutina, a sus preocupaciones triviales,
como si nada hubiera pasado, le resultaba ahora insoportable, obscena. Sus manos, que normalmente manejaban cifras y decisiones millonarias, sintieron un impulso irrefrenable de ayudar. No era solo la culpa lo que lo impulsaba, era una extraña mezcla de indignación y una naciente empatía que perforaba su corazón. Miró a la niña, sus ojos aún fijos en él, esperando su veredicto. Y en ese instante, en medio del bullicio de la ciudad que seguía su ritmo indiferente, el millonario tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Su primera acción fue sencilla, humilde, pero llena de un simbolismo profundo. La llevó a la cafetería más cercana, no para comprarle un pedazo de pan, sino para pedirle el plato más caliente y sustancioso que tuvieran. Observó cómo la niña comía con una avidez que le partía el alma, pero a la vez, con una lentitud casi reverente, como si cada bocado fuera un tesoro. Mientras tanto, su mente ya trabajaba a 1000 por hora, conectando puntos, moviendo hilos. Él tenía recursos, contactos, influencia. Y pensó, esto no puede quedar así. Con una voz que ahora denotaba una nueva firmeza, no la de su estatus sino la de una convicción inquebrantable, le prometió a la niña que la ayudaría. No descansaría hasta encontrar a sus padres, hasta que tuvieran asistencia legal para luchar contra la injusticia, cueste lo que cueste. Este encuentro casual, con una niña sin nombre en una calle cualquiera, se convertía en el punto de inflexión. El millonario, que lo tenía todo, acababa de encontrar su propósito más grande, uno que el dinero por sí solo jamás podría comprar. Era el inicio de un camino que trascendía los lujos, redefiniendo su visión de la vida y de la huella que quería dejar en el mundo. La vida, en su inmensa e impredecible sabiduría, puede cambiar en un segundo. A veces, todo lo que se necesita es un encuentro inesperado, un rostro desconocido, una historia no contada, para que nuestra propia percepción del mundo se transforme radicalmente. Este millonario, cuya vida había estado marcada por la acumulación y el éxito material, descubrió que la verdadera riqueza no residía en las cifras de su cuenta bancaria, sino en la capacidad de conectar con el dolor ajeno, en la valentía de escuchar a los más vulnerables. Porque escuchar no es solo oír palabras, es abrir el corazón, es permitirse sentir la pena del otro, es reconocer que, debajo de las apariencias y las diferencias sociales, todos compartimos una humanidad frágil y anhelante de justicia. Fue ese acto de simple escucha el que se convirtió en el primer paso para cambiar un destino entero, no solo el de la niña, sino el suyo propio. Esa conversación en la calle, con una pequeña que lo abordó por un trozo de pan y le regaló un secreto devastador, sembró en él la semilla de un propósito que lo trascendía. ¿Crees que este millonario hizo lo correcto al detenerse y ofrecer su ayuda incondicional? ¿O crees que su obligación era otra, quizás simplemente haberle dado el pan y seguir su camino? Dime en los comentarios, ¿tú qué hubieras hecho en su lugar? Porque ser latino no debería ser nunca una condena, debería ser un inmenso orgullo, un estandarte de resiliencia, trabajo y una cultura que enriquece al mundo. Pero la pregunta que nos sigue doliendo y que esta historia, aunque ficticia, refleja crudamente es, ¿realmente es ese el caso en este país? ¿Realmente la sociedad nos permite exhibir ese orgullo sin que se nos juzgue, sin que se nos ponga una etiqueta, sin que se nos invisibilice o se nos oprima simplemente por nuestra herencia? La reflexión es profunda y el llamado a la acción no es solo para este millonario en la historia, sino para todos nosotros. La indiferencia es el combustible de la injusticia.